es la casa de Dios. Estamos aquí para ayudarte, para nada más. Bueno, ¿qué? Pues... que adiós. Lucía, ¿tú te acuerdas de lo que te contaban de pequeña? Lo de que los niños los traía la cigüeña. ¿Te acuerdas de eso? Pues ahora tú eres la cigüeña. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? Un poco. Tú sabes por qué estás aquí, ¿no? Estoy tranquila, Vale, y yo, muy tranquila. y yo vale, también, vale. venga. Bienvenida a Peña Grande. ¿Tú qué vas a hacer con el niño? Cuando se lo dije a mi novio me dio una paliza. Y cuando se lo dije a mi padre me dio otra. Eso es lo que voy a hacer con el niño. En esta habitación no se le reza ni a la Virgen de la Almudena, ni a la de Guadalupe, ni hostia, que solo existe Lola. Bueno, venga, chicas, que luego nos echan la bronca. Agreano, venga. Todo va bien, todo va bien. ¿Eres policía o algo? Tengo pinta policía. Estoy sola, no tengo a nadie. Luz más oscura que cualquier oscuridad y oscuridad más luminosa que cualquier fuego. Palabra de Dios. ¿Tú dirías que tienes una buena vida que ofrecerle a tu hijo? ¿Dirías que la tienes? Una buena vida. Con tu trabajito, con tu dinerito, una familia. ¿Tú tienes un hogar, Lucía? Alumbramiento cuenta la emocionante historia de Lucía, una adolescente que ingresa en un centro para jóvenes embarazadas en la España de 1982. Tras ganar los premios a Mejor Dirección y Mejor Actriz en conjunto para el elenco de jóvenes protagonistas de la película en el pasado Festival de Cine de Barcelona, la película llega a los cines para hablar de todas esas mujeres que sufrieron en los años 80 y que habían quedado olvidadas en la memoria. Voy a empezar con una escena y es la llegada de Lucía a Peñagrande. Ella, el primer contacto que tiene con con sus compañeras, digamos, es ver a una chica que hace que otra le estrelle la cabeza contra el espejo para poder escapar de allí. Vamos a hablar ahora de esa escena en un momentito, pero para situar un poco a los que nos estén viendo y escuchando, que no sepan de qué estamos hablando, qué tipo de centro es este, por qué se crea, ¿nos podrías explicar un poco? Peñagrande, que es el centro donde pasa la mayor parte de la película y donde llevan a la protagonista, la llevan allí para que pase todo su embarazo porque su familia no quiere que al ser madre soltera esté en el pueblo, digamos, y eso es una deshonra, ¿no? Para su familia. Encuentran la solución de llevarla allí dentro. Entonces, Peñagrande es un centro que existió de verdad, que estaba en el barrio del Pilar de Madrid y que formaba parte de lo que era el Patronato de Protección a la Mujer, que era una institución franquista que se creó un poco con el objetivo de dignificar la moral de la mujer y adecuarla a la moral nacional del nacional, ¿no? Católica. Católica y tal. Y entonces, bueno, digamos que allí es donde pasa toda la parte central de la película y es donde Lucía conoce al resto de sus compañeras y es donde pasará todo el embarazo, digamos. Ese sería un poquito el resumen. Entiendo, tras ver la película y por lo que he leído, que se suponía que estas mujeres estaban ahí de forma voluntaria. ¿Es eso correcto? Bueno, mitad y mitad. O sea, allí había una amalgama muy grande de mujeres y de situaciones distintas. Unas llegaban de forma voluntaria, otras llegaban de forma, digamos, bajo coacción. La amalgama de orígenes y de historias de cada una de las chicas que habían allí era muy grande, pero todas tenían un común denominador que era que estaban desamparadas y tanto sus familias como sus entornos más cercanos no querían hacerse cargo de esos embarazos. Por tanto, Peñagrande suponía la solución a tener que pasar por eso. Vale, ahora sí que no sé si sabéis, nosotros somos bloguionistas, hablamos principalmente de guión, entonces me voy a ir metiendo muy de lleno en los recovecos del guión. Por ejemplo, con esa escena que comentamos en la que ella llega, ¿por qué era importante para vosotros desde guión que ese fuera el primer contacto de la protagonista de Lucía con el centro y con sus compañeras? Eso siempre tuvo una función, hasta donde yo recuerdo, de romper un poco la película. La película empieza en un entorno bastante oscuro,
y bastante pausado y como muy misterioso. Y nosotros siempre tuvimos claro que al final esta era una película de adolescentes, donde tenía que haber espacio para momentos vitales muy distintos y también tenía que haber partes alegres y partes luminosas. Yo siempre tuve claro que había que entrar en Peñagrande de una forma que rompiera un poco la película y que hubiera un choque, un salto, un cambio de realidad fuerte. Y nos parecía que ese intento de escapar del personaje de Maribel, que se compincha con Lola para salir de allí y que está basado en uno en relatos que nos han contado las mujeres, era una buena manera de partir la película. Porque habéis comentado, Lorena, que Pau, tú tenías un guión inicial antes de que entrara Lorena, ¿verdad? Sí, Vale. claro. Ujú. Sí, sí, adelante. No, que Pau y yo nos conocimos en la Academia de Cine, somos residentes del primer año de las residencias. Em, yo estaba con otro proyecto y ahí conocí a Pau. Me pareció como un tema muy complejo el de la peli, un tema que hay que contextualizar mucho y documentar mucho, pero sobre todo hay que tener tiempo y una sensibilidad importante para entender la experiencia de estas mujeres, y Pau se dedicó durante años a hacer un trabajo de documentación muy riguroso y muy sensible, ¿no? Escucho testimonios de todas estas mujeres y demás, y en un punto del proyecto pues me ofreció formar parte del guión, pero él ya tenía varias versiones de guión. Estábamos con una versión de guión que ya tenía una estructura que funcionaba bastante bien, ¿no? Y trabajamos a partir de esa versión, profundizando un poco en los personajes, creamos algunas situaciones nuevas y trabajamos los diálogos de una manera bastante intuitiva y también bastante meticulosa. Como que no, claro, no parábamos hasta encontrar un resultado que nos convencía a los dos. También está bien el hecho de que tenemos bastantes afinidades, nos gustan como el mismo tipo de cine, y yo admiro su trabajo y creo que es importante escribir con un amigo porque vas a dar como una mirada conjunta, y teníamos esa confianza, entonces, nada, todo salió bastante bien. Por puntualizar esto, en una entrevista que me han hecho antes, que me la ha hecho Xavi Serra, me ha dicho, ostras, ¿y cómo llega Lorena al proyecto? Que si no recuerdo mal, Lorena es de Canódromo Abandonado, ¿no? Y claro, ¿cómo es ese momento en el que llega a alumbramiento? Entonces le he contado que, claro, cuando yo tengo claro que quiero coescribir con alguien y que quiero sacudir un poquito el guión, lo normal quizás hubiera la primera intentona hubiera sido la de elegir a alguien que viniera de un territorio mucho más cercano al drama o con Al experiencia cine social, o ¿no? de cine, pero había algo que no me estaba encajando y era que yo sentía la necesidad como de mover un poco la olla de la película, de darle un buen meneo y que saliera otra cosa de lo previsible o de lo que yo creía que ya estaba siendo esa película. Y entonces cuando empecé a pensar en las chicas, porque quería que fuera una chica con las que quería colaborar, cuando pensé en Lorena, eh, claro, de repente ella venía de La un... comedia, Claro, básicamente de comedia sí. claro, pensé que Y de ahí, además no tengo ningún instinto maternal. claro, Por mí abortarían todas. Sería una película de mujeres, una abortando una tras otra. claro, o sea, sobre el papel eras la primera candidata a caerse de esa Totalmente. lista, pero creo que precisamente por eso había algo seductor en que formara parte de la peli y en cómo su universo y su visión del mundo y su personalidad podía chocar con lo que ya estaba escrito y cómo podía juntarse. Pensé que de ahí solo podía salir algo un poco explosivo, ¿no? Un poco chocante y que eso solo podía ser bueno y enriquecedor para la peli y un poco imprevisible. Mm. Y de ahí Y a surge. favor de eso, bueno, solo que sí que me gusta escribir personajes adolescentes y jóvenes, y que también nací en el año 1980. Tengo hermanas mayores que yo, 3 hermanas mayores que yo, y tengo ese recuerdo de cómo pensábamos las niñas, de origen humilde en esa época, de cómo jugábamos, de cómo pensábamos, de cómo hablábamos. Eso está ahí en mi memoria de alguna manera.
Sí, yo creo que eso se refleja muy bien en los diálogos, en las relaciones entre ellas, los pequeños gestos. Pero, Pau, como tú tenías varias versiones de guión, por lo que he entendido, previas a la llegada de Lorena, ¿qué, ¿cuál fue la chispa que hizo surgir este proyecto? ¿De dónde viene? ¿Habías leído alguna noticia? ¿Habías leído alguna novela? ¿Alguna historia familiar, quizá? ¿Algo personal? No, aquí lo que pasa es que yo veo un documental en 2014 sobre el tema de los bebés robados y la primera pregunta que me hago es que cómo puede ser que con 32 años que yo tenía descubra un tema de semejante envergadura. Entonces eso fue la primera semilla de decir, quizás aquí hay una posible película porque esto es gordísimo y no se ha contado. Con el tiempo arranco con el proyecto al cabo de unos años y me pongo a investigar yo por mi cuenta y empiezo con esas primeras versiones de guión, la construyo a través de toda la documentación que yo he conseguido, tanto a través de bibliografía como entrevistas a algunas periodistas, documentales y demás, todo un material, digamos, bibliográfico y que conforman esas primeras versiones de guión que realmente son muy dramáticas y que escribo yo en solitario. Lo que pasa y lo que es definitivo para el desarrollo del proyecto es que cuando yo llego a Madrid en el marco de las residencias y tengo todo el tiempo para ponerme a investigar más, ahí es cuando yo empiezo a conocer a las mujeres que realmente, y que me pongo a buscarlas y las encuentro, que pasaron por Peña Grande y a mujeres a las que creen que les robaron sus hijos, y ahí empiezo a escuchar los relatos orales en primera persona de todo lo que les pasó a ellas. Y eso fue fundamental para empezar a entender que la película tenía que desvincularse de, digamos, del cómo, de olvidarse un poco del entramado, de cómo se llevaba a cabo, de cómo se hizo todo aquello, para pasar a ocuparse en primera persona de cómo lo vivieron ellas, que era lo que aún no se había contado. Y entonces, eso fue determinante para darle un giro a la historia, para convertirlo en una película más íntima, yo creo, y más Más basada emocional, completamente, ¿no? También. más emocional. Y ahí es donde yo tengo claro que quiero cambiar un poquito el tono este de tragedia dramática y quiero llevarlo a otro sitio y quiero que entre Lorena y la película se convierte un poco, por culpa de este punto, ¿no? Un poco en lo que conocemos hoy. Sí. Es que al hablar con ellas te entraba como esta suerte de responsabilidad, ¿sabes? O sea, ves que estás, porque yo también escuché los testimonios de algunas de ellas, hicimos zooms con algunas de ellas, y te entra pues esa responsabilidad de que estas mujeres son como una especie de guardianas de la memoria colectiva y que tenemos que escucharlas bien y trasladar bien esta información, ¿no? La información con mucha delicadeza, con todos los matices que nos daban y eso implica pues con recoger los momentos de dolor que nos contaban de rabia, pero también pequeños momentos de ternura, de compañerismo, ¿no? De diversión, y hacerlo sin artificios, porque no hace falta, como que la historia, ya, los hechos ya se cuentan por sí solos, ¿no? Había algo que nos preocupaba, yo creo que constantemente, que era tratar de no hacer pornografía emocional de todo Eso, aquello y de ser muy cuidadosos a la hora de elegir cuál iba a ser el recorrido de nuestros personajes, ¿no? Y creo que, ¿no, Lorena? Creo que es de lo que más tuvimos presente, sí, más que cosas a nivel puramente de estructura o de recorridos de personaje y sí, tal, estábamos como muy obsesionados en no traspasar según qué barreras y todo el tema del tono era muy importante y sí. no cruzar líneas que eran muy suculentas, quizás, Mm. o muy suculentas o muy atractivas de cruzar y que, no sé, esa es mi sensación. Pero habíais comentado que durante ese proceso de documentación, todos esos testimonios os llevaban a historias de mujeres olvidadas, historias que no se habían contado y, como habías dicho tú, Pau, hace un momento, era un tema enorme que no se había explorado. Y yo creo que eso está muy bien reflejado tanto en el guión como en la puesta en escena. Porque, por ejemplo, en el inicio de este guión ya vemos que está Lucía escondida esperando con su madre en la parada
ya son como mujeres que estaban escondidas, que están en las sombras, y luego en el momento en el que ya estás en Peñagrande, igual, estás siempre todo rodeado de sombras, casi con un toque de terror a la hora de la puesta en escena. No sé si eso es mío, porque como veis detrás, me encanta el terror y lo he visto así con mis ojos, o había algo de eso en la escritura y en la puesta en escena. Ay, yo creo que, a ver, es que claro, Lorena y yo venimos del terror, nos flipa el terror, nos encanta el género y hemos bebido siempre mucho de eso. De hecho, cuando nos reuníamos muchas veces para escribir, nos tomamos el café comentando pues que qué tal había ido la última de Scream, si había suficientes puñaladas, que qué tal la última de la matanza de Texas. Entonces, repasábamos un poco, nos poníamos un poco al día del mundo de género y luego ya nos arrancábamos con Lucía y compañía. Así que inconscientemente, o aparte Sí, que la historia es terrorífica, ¿no? Pero siempre ha habido ahí sí, un espacio para el terror o para el género, y en cuanto a la puesta de escena, sí es inevitable. O sea, es que yo creo que está muy ligada, tanto la escritura como la puesta en escena están muy, yo creo que van como de la mano. En este caso, aunque Lorena no participó de la puesta en escena propiamente del rodaje, en mi cabeza yo lo concibo como un único, forma parte de lo mismo. O sea, tú escribes y luego pones la cámara y pones la cámara porque has escrito una cosa, ¿no? Y no sé, está junto, forma parte de lo mismo, es el mismo proceso creativo, yo creo. no, y que lo que decías de la Lucía escondida detrás de una marquesina, creo que cuenta especialmente al personaje de la madre, ¿no? Que es una mujer obsesionada, pues, con la reputación, pero porque, o sea, no es que sea una cobarde, es una mujer víctima de la época histórica que le tocó vivir, ¿no? Ha crecido durante la dictadura con mucho miedo y que se le ha arrebatado cualquier posibilidad de tener un crecimiento personal digno, ¿no? Entonces, es una persona que, lo dice ella en la película, que apechuga, como hicieron probablemente su madre, su abuela, su bisabuela, y es Lucía la que puede romper esta cadena. Es un poco lo que se vivía en la época, ¿no? Claro, Que de hecho el contexto histórico de la película es súper importante, y yo creo que juega un papel más allá de contextualizar en qué época estamos hablando, porque se incide mucho, pues, por ejemplo, en ver que están cruzando con el coche y está iba a decir manifestación, no es la palabra, la celebración por el PSOE ganando las elecciones, luego los comentarios cuando ven al rey emérito, a Juan Carlos en la tele, comentarios que se escuchan en la radio sobre atentados. Creo que el contexto histórico es súper importante y juega un papel muy importante, porque creo que ese contexto histórico tapaba mucho a estas historias, y quizá por eso no se había hablado hasta hace poco de ello. A estas chicas les ocurrió esto porque había un contexto histórico que lo permitió, ¿no? Entonces, la película no podía, bueno, podía haberlo hecho, pero no nos parecía coherente que se obviara, porque tiene una importancia, y porque tiene una importancia en el momento en el que ocurre, que es en el año 82, cuando, ¿no? O sea, el primer presidente socialista en un estado democrático, como era España en ese momento, y seguían ocurriendo ese tipo de comportamientos represivos propios de una dictadura. Entonces, no hubiera sido coherente dejar de lado esto. Lo que yo sí quise fue como dejarlo insertado desde el principio y luego ya centrarnos en la historia de las sí. chicas, ¿no? Como dejarlo claro al principio, esto es así, en este contexto y tal, y luego ya entramos a lo nuestro. Sí. Y- mm, Recuerdo que hubo un momento que nos pareció que la historia nos pedía deshacernos de contar los hechos, lo que has contado antes, ¿no? De contar la crónica de los bebés robados y centrarnos en, bueno, en contarlas a ellas, básicamente. ¿Cómo surge este momento de decir vamos a centrarnos más en personajes y no tanto en trama? Porque son pequeñas cositas, no es una trama al uso que va de A a B, o sino que sea, vas viendo cositas poco a poco, vas explorando personajes. Yo creo que fue poco a poco, ¿no? sí, pero responde a lo que has dicho de que hay una amalgama muy grande de historias. Eso es lo principal. Había muchos casos, ¿no, Lorena? Había muchas Sí, situaciones distintas de mujeres con todo tipo de situaciones, y queríamos que respondiera a eso. Pero para mí, no sé, y creo que esto es algo que tuvimos siempre muy en cuenta con Lorena, más que eso, lo importante era que
si creábamos el personaje de una chica, no estuviera instrumentalizado a nivel de guión para satisfacer el objetivo de Lucía. Eso Si es. creábamos el personaje de Cookie, tenía que tener su propio desarrollo, su propia razón de ser y ¿no? su propia necesidad de existir, y que nunca pareciera que las utilizábamos solo para que la trama avanzara, ¿no? Y eso era algo que fuimos bastante... Sí, dentro de lo que cabe es una peli bastante coral, aunque está toda contada desde el punto de vista de Lucía, pero todas tienen como su porqué, ¿no? Hay otra escena que a mí me gustó mucho y a ver si me acuerdo bien, creo que es cuando están viendo una serie de diapositivas y hay una chica que está fuera. Tampoco voy a entrar en detalles para no desvelar mucho, pero hay una chica que está afuera, le dan una mala noticia, le ocurre algo malo y llega de nuevo con las demás y la protagonista le pregunta qué le ha pasado y le cuenta un poco lo que le ha pasado. Y esta chica, no me acuerdo del nombre del personaje, ahora mismo no me dio tiempo a apuntarlo, pero esta chica dice, estoy sola, no tengo a nadie. Y Lucía, la protagonista, le hace saber que no está sola, que están ahí las demás. Y hay un sentimiento que recorre toda la película de hermandad de estas mujeres, de ayudarse las unas a las otras. Eso también supongo que surge de la documentación, ¿no? Es un tema súper presente en la película. Sí, en realidad era lo que nos contaban esas mujeres, que no se tenían más que a ellas allí dentro. Entonces no es una idea tan sencilla como esta. Estábamos solas y solo nos teníamos a nosotros mismas para apoyarnos y cuidarnos y acompañarnos. Entonces lo que hicimos fue que esta idea tan sencilla, pero tan importante, ¿no, Lorena? Pues que Sí. estuviera, que recorriera gran parte del relato. Sí, es casi el instinto de supervivencia de ellas ahí dentro, ¿no? O sea, compañerismo, entonces, claro, y sí que nos contaban que, bueno, que algunas de las vivencias que tuvieron esas mujeres con otras chicas, que ellas lo iban a recordar de por vida, ¿no? Que era una experiencia que iban a recordar siempre y que les había cambiado la vida. Hay muchos temas que toca la película, entre ellos otro de esos temas es la religión. Pero a mí lo que me hace gracia de la película, lo que me gusta es que no solo habla de la religión católica, sino que hay chicas que rezan y no le rezan a Dios ni le rezan a la Virgen María, le rezan a Lola Flores. Esto me gustaría que me contarais un poquito de dónde sale, si es alguna anécdota, un poco cómo eso os ocurrió. ¿Fue una anécdota a lo mejor que os contaron ellas mismas? Pues yo el origen de esto no lo recuerdo exactamente, pero creo que nace de la necesidad de que alguno de los personajes tuviera un vínculo muy importante con un elemento de la cultura popular, Ujú. ¿no? Ya algo también de que poder explicar España a través de un elemento de la cultura popular y, y no recuerdo muy bien cuál fue el inicio. Siempre quisimos que en algún momento hubiera una escena de baile o hubiera algo de que... Había algo importante que era que mientras fuera la gente estaba en la movida de discotecas, pasándoselo bien y escuchando a McNamara, dentro de Peñagrande se seguía escuchando una música antigua, ¿no? Había una separación de épocas que también lo hacíamos a través de lo musical. Y creo que esa idea nos acabó llevando pues, a crear al personaje de Lola y que luego se desarrolla con una escena musical que creemos que tiene una función sobre todo catártica, ¿no? Y que puntúa un poquito la película. Pero fuimos llegando a ella, la verdad es que no lo sé, poco a poco ¿no? Nos Sí. Tú sedujo. eres fan de Lola Flores también, ¿no, Pau? Sí, sí, yo soy fan de Lola eh, como Y creo que personaje, la como chico, personaje casi contracultural, ya, total. más allá de lo musical, ¿no? Me parece un personaje fascinante. Mm. Y supongo que sí, que algo de eso fue quedando. Bueno, pues me gustaría seguir hablando con vosotros de la película, pero creo que nos hemos quedado sin tiempo. Así que nada, muchísimas gracias por atender a nuestras preguntas Muchísimas Gracias a gracias. ti. y suerte con la película. Muchas gracias. Gracias.